Muy grato cada día, como reitero, el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy reflexionaremos sobre el capítulo 63, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Querido Padre, una vez más estamos aquí, Señor, para estudiar y reflexionar tu palabra. Reconocemos que tú eres un Dios todopoderoso y misericordioso que siempre, Señor, nos sostiene en los momentos de adversidad y dificultad. También te agradecemos, Señor, porque nos provees el pan diario para nosotros y para nuestros seres amados. Querido Padre, hoy pedimos, como cada día, la conducción de tu Espíritu Santo para reflexionar sobre tu palabra y que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto a hacer tu voluntad. Te pedimos, Señor, tu conducción en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En mi Biblia, el capítulo 63 tiene 3 divisiones. Los primeros 6 versículos lleva por título El día de la venganza de Jehová. Del versículo 7 al 14, bondad de Jehová hacia Israel. Y del versículo 15 al 19 es una plegaria pidiendo misericordia y ayuda. También menciono que del versículo 7 hasta el 64, hasta el capítulo 64, nos está hablando a través de un salmo, de una oración, de un cántico al Señor. Quiero leer los primeros versículos entonces. Dice así: ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia y grande para salvar. Edom era la ciudad, los descendientes de Saúl, que se habían tornado enemigos de Dios. Bosra, una de las principales ciudades de los edomitas, pero aquí está representando a todos los enemigos del Señor. Y entonces finalmente, ¿quién es el que viene? Declara: yo, aquel que puedo salvar perpetuamente. Versículo 3 dice: he pisado yo solo el lagar y los pueblos, y nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé, con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Queridos amigos, en el capítulo 26 de San Mateo, del versículo 26 al 36, nos habla acerca de cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Estoy buscando en mi Biblia, aquí San Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 46, nos habla en los momentos que Jesús estuvo allí en el Getsemaní. Él llevó a sus discípulos para que oraran con él, pero ellos se quedaron dormidos. Entonces, aquí está refiriéndose el profeta Isaías que Cristo pisó solo el lagar, estuvo solo, muy solo, a pesar que allí en el Getsemaní, cuando oraba, el Señor le sudaron grandes gotas de sangre, porque allí estaba pidiendo al Señor la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Y en el capítulo 27, versículo 46, dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Cristo estaba allá en la cruz, había orado primero en el Getsemaní, sudó grandes gotas de sangre, quedó solo, muy solo, sus discípulos durmiendo, y cuando estaba en la cruz, el pecado que produce separación entre Dios y el hombre, y él lo sintió, y por eso él clama: lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías nos declara que pisó solo el lagar de la ira de Dios, la separación. Cristo es el puente para salvarnos. Versículo 4 dice: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Finalmente, Dios es quien hace justicia y quien nos salva y quien nos llevará por sus promesas a la eternidad para morar para siempre con Él. Del versículo 7 entonces en adelante habla la bondad, acerca de la bondad de Dios, cómo Dios los libró con su mano poderosa. Los libró, por ejemplo, de los egipcios, abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Eso lo recuerda en el versículo 11.
pero se acordó de los antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Amigos, el Señor nos habla que Él guió a su pueblo, pero el pueblo fue rebelde, muchas veces murmuró contra Dios. Cuando murmuró contra Moisés allí en el desierto, las Escrituras dicen que no es que murmuró contra Moisés, sino murmuró contra Jehová, contra el Señor. Y en Efesios, quiero leerte Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice lo siguiente: el consejo del apóstol San Pablo a nosotros: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amigos, Dios nos advierte que nosotros no debemos contristar al Espíritu Santo, porque fuimos sellados para salvación. Entonces el pueblo murmuró allí contra Moisés, y finalmente nosotros conocemos la historia, que murió toda esa generación rebelde. Versículo 12 dice: el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Con este poder manifestado del Señor, entonces todas las naciones vecinas supieron que era el brazo poderoso de Jehová, quien siempre tuvo misericordia a pesar que el pueblo era de corazón rebelde. El versículo 8 hay una declaración que parece un poquito medio extraña, porque dice así: porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Cuando habla, dice que no mienten, este pueblo fue rebelde, pero allí al decir no mienten, dice que se habían apartado claramente de Dios, y que a pesar de que Dios era su Redentor y su Salvador. Por eso el Señor nos declara que fue un Dios misericordioso. Versículo 15, entonces hay una plegaria pidiendo socorro, ayuda, para que Dios esté con ellos como su pueblo, porque ellos fueron escogidos por Dios, reconocen, pero también ahora ven que Dios no está en forma clara de manifiesto, y lo declaran de esta manera, en el versículo 16: pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Señor, tú eres nuestro Padre. Es cierto que nos apartamos de tus caminos, pero tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso. Versículo 17: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Yo quiero leer con ustedes en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí el pueblo le está echando la culpa a Dios en el versículo 17. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar? No, debemos recordar que Dios nos ha hecho, sino que como Dios nos creó con libre albedrío, el pueblo decidió apartarse del Señor. Dice, nuevamente leo: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Querido amigo, Dios no puede ser tentado, sino que el hombre se apartó de Dios. Versículo 18: por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Y le dicen al Señor: mira, tus enemigos han hollado tu santuario. Versículo 19: hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Concluye esta porción, este capítulo, diciéndole al Señor: mira, parece que nunca has estado con nosotros. Amigo, amiga, hoy sucede lo mismo. Nuestro corazón se aparta de Dios, y muchas veces tendemos la tendencia, porque las cosas no salen bien, culpar a Dios. La Biblia dice que un enemigo ha hecho esto. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso, libró a su pueblo de Israel, a pesar de que éste reiteradamente se apartó de Dios. Finalmente Él
le habla como a su Redentor y Salvador. Querido amigo, hoy Dios te invita una vez más a aceptar a Cristo como tu Salvador y que hagas su voluntad. Señor, está en nuestro corazón y estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Querido amigo, hoy un llamado nuevamente a tu corazón para que te entregues a Cristo como tu Salvador y Redentor. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia.